Prácticamente desde niños, casi todos conocemos la historia que se ha convertido en un vívido ejemplo de una astucia sin parangón. La leyenda narra cómo los griegos, tras construir un colosal caballo de madera, lo abandonaron a las puertas de una ciudad inexpugnable y simularon una retirada. Los troyanos, cegados por una falsa victoria y creyendo que aquella insólita estructura era una ofrenda a los dioses, la condujeron al interior de sus murallas. Esa misma noche, los guerreros ocultos en su interior abrieron las puertas a su ejército y la gran ciudad cayó. Esa escena, por sí misma, pasó a la historia como el epítome de la estratagema bélica. Esta gesta, inmortalizada en la literatura infantil, en los currículos educativos y en la literatura antigua y moderna, ha arraigado profundamente en el imaginario colectivo. Incluso sin conocer los pormenores, cualquier persona recrea sin dificultad en su imaginación las imágenes clave. A los héroes enfundados en bronce, la ciudad sentenciada a la ruina, la deslumbrante belleza de Helena y a Aquiles, envuelto en la gloria inmortal. Las propias leyendas sobre la guerra de Troya hunden sus raíces en la más remota antigüedad, en una era conocida como el Bronce Final. El marco histórico al que se suelen asociar estos legendarios acontecimientos apunta al final del siglo XIII a.C. Fue entonces cuando, según una tradición posterior, las alianzas de los pueblos de la Grecia continental, conocidos como aqueos, organizaron una formidable expedición marítima a la costa occidental de Asia Menor. Su objetivo final era una ciudad poderosa y bien fortificada, que en los textos de la antigua Grecia aparece con más frecuencia bajo el nombre de Ilión. El nombre de Ilión, profusamente empleado en la poesía homérica y otros poemas épicos, es una de las designaciones de la legendaria Troya. La ciudad se alzaba en el noroeste de Asia Menor, en la región histórica que los autores de la antigüedad denominaban la Tróade. Hoy, esta zona pertenece a la actual Turquía, colindante con el estrecho de los Dardanelos, de vital importancia estratégica, que conecta el mar Egeo con importantes arterias fluviales interiores. Tal posición geográfica otorgaba a la ciudad una importancia colosal. El control de este angosto corredor marítimo concedía la llave para dominar una parte sustancial del comercio internacional y las rutas marítimas esenciales de la época, por las que discurría un flujo incesante de caravanas comerciales y navíos. El relato de la guerra de Troya se erigió en el mito central y fundacional de toda la civilización de la antigua Grecia. En sus inicios, transmitido exclusivamente por vía oral, pasó de una generación de rapsodas a otra, enriqueciéndose progresivamente con nuevos detalles. Más tarde, estos cantos dispersos sentaron las bases de grandes poemas que se convirtieron no solo en monumentos literarios, sino en fuentes fundamentales para comprender la cultura helénica. Esta tradición épica moldeó no solo el arte, sino también la propia forma de concebir el pasado, donde la memoria histórica y la conciencia mitológica se fundieron en un todo único e indisoluble. Alrededor de esta trama se forjó un sólido compendio de ideas sobre el heroísmo, el deber marcial, la búsqueda de la gloria y el terrible coste de cualquier conflicto, lo que convirtió la guerra de Troya en una pieza esencial de la matriz cultural europea. No obstante, el relato que ha llegado hasta nosotros, tamizado por la alta poesía, es mucho más que una mera invención artística. Existe una alta probabilidad de que conserve ecos de acontecimientos históricos verídicos. Durante más de 2 siglos, las mentes inquisitivas de historiadores, arqueólogos y filólogos han lidiado con el enigma, intentando discernir los granos de la verdad histórica de la cizaña de la exageración poética
y comprender qué realidad se oculta tras los inmortales versos del antiguo poema épico. La historia de la guerra de Troya se nos presenta como un complejo estrato cultural, forjado por siglos de tradición oral, poesía épica y posteriores reelaboraciones literarias. La fuente principal y más influyente, sin duda, sigue siendo el poema La Ilíada, cuya autoría se atribuye a Homero. Fue esta obra la que estableció la imagen canónica de la guerra, de sus protagonistas clave y de los dramáticos sucesos. Sin embargo, el contenido del poema, a pesar de la creencia popular, no es una crónica de la totalidad del asedio de 10 años. Abarca solo un episodio breve, pero decisivo, del último año del conflicto, concentrándose en la fatal disputa de Aquiles con el rey Agamenón, la muerte de su amigo Patroclo y el furioso duelo con Héctor, el defensor de Troya. A pesar de tan estrecho marco temporal, el texto de La Ilíada encierra una construcción cultural de asombrosa potencia. A través de los diálogos y las acciones de los personajes, de las descripciones detalladas de armaduras, ritos funerarios y costumbres militares, se nos revela no solo una trama, sino una imagen completa del mundo del hombre de la antigüedad, con sus nociones de valor, honor, destino y la intervención divina. El poema no surgió como la iluminación instantánea de un genio, sino como el resultado de una prolongada evolución de siglos de la tradición oral. Los propios acontecimientos que le sirvieron de base datan de finales del siglo XIII a.C., mientras que la Ilíada fue escrita recién en el siglo VIII a.C., casi 5 siglos después. Durante todo este tiempo, las leyendas sobre los héroes vivieron en forma de cantos, interpretados por aedos, cantores itinerantes. La propia estilística y estructura del poema indican de forma inequívoca que su texto fue reelaborado y pulido innumerables veces en las mentes y en las bocas de incontables narradores. Así, la cambiante tradición oral cristalizó en las monumentales líneas del poema épico, definiendo para siempre nuestra percepción de aquella guerra. Pero, ¿y si este texto canónico es solo una de las muchas versiones, y las demás, quizás más cercanas a la verdad, quedaron para siempre sepultadas bajo su sombra? En el texto de La Ilíada se entrelazan de forma caprichosa elementos de periodos históricos completamente distintos, desde el bronce final hasta la época arcaica. Arqueólogos e historiadores descubren en el poema detalles característicos de diversas capas culturales, lo que crea un complejo mosaico de anacronismos. Por ejemplo, las descripciones de ciertos tipos de cascos, la tecnología de construcción de murallas, las tácticas de combate e incluso los rituales de sacrificio a los dioses a menudo pertenecen a tradiciones posteriores al supuesto tiempo de la guerra de Troya. Todo ello sirve como testimonio convincente de que no estamos ante un registro directo de una antigua crónica, sino más bien ante la fijación literaria de un mito profundamente arraigado que se cristalizó a lo largo de los siglos. Por esta razón, la Ilíada no puede considerarse un documento histórico absolutamente fiable. Refleja no tanto el contenido fáctico de los acontecimientos como las concepciones de los antiguos griegos sobre su heroico pasado. Además de La Ilíada, existieron otras obras épicas, agrupadas en el llamado ciclo épico o troyano. Se trataba de una vasta colección de poemas que narraban detalladamente diversas etapas de la guerra de Troya. Algunos de ellos relataban los sucesos anteriores al conflicto, otros, la propia caída de la gran ciudad, y otros más, el largo y trágico regreso de los héroes supervivientes a su patria. Los más conocidos fueron la Cipria, la Etiópida, la pequeña Ilíada y la destrucción de Ilión. Todos estos textos fueron creados en el siglo VII o VI a.C.,
pero hasta nuestros días solo han llegado en forma de escasos fragmentos o breves resúmenes de autores antiguos posteriores. Sin embargo, gracias a estos retazos de información, podemos reconstruir la estructura general de la narración mitológica, que en la antigüedad se percibía como una imagen única, aunque no siempre coherente, del pasado. El interés por los sucesos de la guerra de Troya no se extinguió en la época de la Grecia clásica. En el siglo V a.C., grandes dramaturgos, en particular Esquilo, Sófocles y Eurípides, abordaron activamente estas tramas. Cada uno interpretó a su manera las imágenes canónicas y los motivos del antiguo poema épico, dotándolos de un nuevo significado en el espíritu de su propia época. Así, en Eurípides, los héroes actúan en una atmósfera de angustiosa elección trágica y profunda agonía psicológica, y la guerra misma se convierte en un mero telón de fondo para reflexiones filosóficas sobre la naturaleza del destino, la justicia y el sufrimiento humano. En la época romana, este tema experimentó un nuevo y monumental desarrollo. La obra más significativa fue la Eneida de Virgilio, creada en el siglo I a.C. En este poema, el héroe troyano Eneas, que huye de la ciudad en llamas, se convierte en el progenitor del gran pueblo romano. Aquí, la trama mitológica se utiliza ya con un enfoque político. A través del destino de Eneas, los romanos establecieron su sucesión en relación con el legendario pasado heroico, legitimando su propio poder y sus ambiciones imperiales. Durante muchos siglos, la guerra de Troya fue percibida exclusivamente como un hermoso mito. Aunque Homero describía los acontecimientos con una brillantez y un detalle asombrosos, hasta el siglo XIX, los estudiosos y pensadores europeos consideraron estos relatos como pura convención literaria. Ni la ubicación exacta de la legendaria Troya, ni ninguno de sus rastros materiales eran conocidos por la ciencia. Todo cambió a mediados del siglo XIX, cuando un hombre se atrevió a creer que tras las líneas de la alta poesía se escondía una historia auténtica. Este hombre era Heinrich Schliemann, un comerciante alemán que desde muy joven se apasionó por la cultura de la antigua Grecia. Tras leer la Ilíada en su juventud, mantuvo durante toda su vida la inquebrantable convicción de que la ciudad descrita en el poema realmente existió. A pesar de la total ausencia de formación arqueológica, Schliemann dedicó su vida y su fortuna a la búsqueda de la ciudad cantada por Homero. Estaba convencido de que, siguiendo escrupulosamente las indicaciones geográficas contenidas en el texto del poema, se podrían descubrir los lugares reales que sirvieron de base. En el año 1870, Schliemann inició excavaciones a gran escala en el montículo de Hisarlik, situado en el noroeste de Asia Menor, dentro de los límites de la antigua Tróade. Se basó en los puntos de referencia descritos en la Ilíada, la proximidad al estrecho, el paisaje llano y las menciones a dos ríos. Ya en las primeras temporadas, sus trabajos dieron fruto. Se encontraron los restos de potentes fortificaciones, numerosas capas de destrucción y horizontes culturales que pertenecían claramente a diferentes épocas. Estos hallazgos confirmaron de manera irrefutable que en este montículo existió realmente un asentamiento antiguo y poderoso, que fue destruido y resurgió de sus cenizas en repetidas ocasiones. Sin embargo, las primeras excavaciones de Schliemann, a pesar de toda su importancia, tuvieron un carácter bastante destructivo. Al no dominar los métodos científicos de estratigrafía, el estudio por capas de los depósitos culturales,
A menudo atravesaba sin piedad las capas más recientes en su impaciente afán por llegar a la Troya más antigua, la homérica. Su interés principal se centró en hallazgos espectaculares que, según él creía fervientemente, podrían haber pertenecido a los héroes del poema épico. Su descubrimiento más famoso fue el llamado Tesoro de Príamo, un impresionante conjunto de joyas de oro, vasos y otros objetos que Schliemann se apresuró a declarar como los tesoros del legendario rey troyano. Solo más tarde se supo que estas magníficas piezas datan de un período mucho más temprano, aproximadamente de mediados del tercer milenio antes de Cristo, es decir, fueron creadas más de 1000 años antes de la supuesta guerra de Troya. A pesar de sus numerosos errores y métodos destructivos, Schliemann logró lo esencial. Demostró al mundo que bajo el montículo de Hisarlik se escondían realmente las ruinas de una gran ciudad antigua, y no solo el fruto de la imaginación poética. Posteriormente, las excavaciones fueron continuadas por arqueólogos profesionales, entre quienes desempeñó un papel fundamental Wilhelm Dörpfeld. Este ingeniero e investigador alemán aplicó al estudio de Troya un enfoque científico sistemático y un análisis estratigráfico, lo que permitió por primera vez identificar una estructura y cronología claras de las ciudades que se sucedieron en este lugar. La arqueología moderna identifica en el montículo de Hisarlik no una ciudad, sino una secuencia completa de múltiples asentamientos que abarcan desde la era neolítica hasta la época romana. Así, gracias a la audacia de un soñador, el mito comenzó a tomar carne y hueso, pero cada nueva capa de tierra descubierta solo añadía más preguntas a la vieja leyenda. Se asume que los principales candidatos para el título de la Troya histórica son las capas que los arqueólogos han designado como Troya Sexta y Troya Séptima. El asentamiento de Troya Sexta, que existió aproximadamente del siglo XVIII al siglo XIII a.C., era una ciudad grande y magníficamente fortificada, con imponentes muros de piedra y arquitectura monumental. Culturalmente, mostraba una clara cercanía con la Grecia micénica y atestiguaba un alto grado de organización de la vida urbana. Sin embargo, al parecer, esta ciudad no pereció a manos de un enemigo, sino como resultado de un potente terremoto, cuyas huellas son claramente visibles. La siguiente capa, Troya Séptima, data del periodo del siglo XIII a finales del siglo XII a.C., y es precisamente la que muestra claras señales de destrucción violenta causada por el fuego y acciones militares. En las ruinas de las casas de este periodo se descubrieron restos humanos, armas rotas y muros derrumbados. Todo esto fue considerado durante mucho tiempo la prueba más probable de que precisamente esta ciudad fue destruida en el transcurso de la guerra. Los arqueólogos también señalan que Troya Séptima estaba habitada por la misma gente que Troya Sexta, pero ya con recursos notablemente menores y una arquitectura más sencilla, como si la ciudad estuviera en un estado de decadencia, estrés o preparándose para un asedio prolongado. Sin embargo, no se ha logrado encontrar una coincidencia completa con la descripción poética de Homero. La arqueología aún no ha proporcionado rastros de un caballo de madera, ni menciones de nombres de reyes específicos en las inscripciones encontradas, ni pruebas evidentes de la relación de la caída de la ciudad específicamente con los aqueos. La Troya real fue, muy probablemente, una ciudad importante en la encrucijada de dos mundos, el Egeo y el Anatolio, un nodo clave en las rutas comerciales y probablemente objeto de reivindicaciones territoriales y económicas por parte de los poderosos estados micénicos. Los datos arqueológicos confirman de manera irrefutable que toda esta región, a finales del Bronce final,
experimentó un periodo de gravísimas convulsiones, políticas, militares y económicas. En la tradición poética, el origen de la guerra de Troya se entrelaza con un antiguo mito en el que no solo intervinieron héroes mortales, sino también los propios dioses olímpicos. La historia echa raíces en el fastuoso banquete nupcial del rey Peleo y la diosa marina Tetis, al que fueron convidados todos los celestiales, salvo Eris, la deidad de la discordia. Ofendida por tal desaire, se presentó en la celebración sin ser invitada y arrojó sobre la mesa una manzana de oro con la concisa inscripción: «Para la más bella». Aquel audaz acto desató al instante una encarnizada disputa entre tres poderosas diosas, Hera, Atenea y Afrodita. Para evitar un conflicto abierto en el Olimpo, los dioses encomendaron la resolución de la contienda a un mortal, Paris, hijo del rey troyano Príamo. Cada una de las diosas intentó inclinar al joven a su favor, ofreciéndole a cambio una recompensa inaudita. Hera, la consorte de Zeus, le prometió el dominio sobre innumerables pueblos y tierras sin confines. Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, le auguró la gloria de un guerrero invencible y una sapiencia inigualable en los asuntos de estado. Afrodita, la deidad del amor, le propuso el amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris entregó la manzana de la discordia a Afrodita, y con ello su destino y el de su pueblo quedaron sellados. Como recompensa, la diosa le señaló el camino hacia Helena, hija del mismísimo Zeus y esposa del rey espartano Menelao. Según la tradición, Paris llegó a Esparta bajo el pretexto de una misión diplomática, fue recibido con gran hospitalidad y, aprovechándose de ella, se llevó a Helena a Troya. Algunas versiones del mito sostienen que ella lo siguió por voluntad propia, cautivada por su belleza, mientras que otras insisten en que fue raptada por la fuerza. En cualquier caso, este acto se erigió en el casus belli, la causa formal para la movilización de todas las fuerzas griegas. Aunque a primera vista esta narración pueda parecer un simple y bello mito, en su esencia subyacen profundas y arraigadas concepciones sobre el deber, la elección moral y el orden universal. Como señaló el eminente investigador de mitología Walter Burkert, los mitos ancestrales articulaban, a través de las figuras de dioses y héroes, los más intrincados conflictos morales, plenamente inteligibles y relevantes para la sociedad de su época. Las diosas en este relato no son meras figuras alegóricas. Representan tres principios fundamentales: el poder político, Hera, la fuerza militar y la sabiduría, Atenea, así como los sentimientos personales y las alianzas dinásticas, Afrodita. Para un gobernante de la Edad del Bronce tardío, estos tres aspectos conformaban la columna vertebral de su existencia política. Paris, al optar por el amor, rechazó conscientemente el poder y la responsabilidad de un gobernante. Su elección quiebra el frágil equilibrio entre las fuerzas sobre las que se asienta el Estado, y es precisamente esta transgresión la que, en última instancia, conduce a una guerra catastrófica. Helena, en esta narración, desempeña un papel mucho más trascendente que el de una simple mujer hermosa. Ella es el eslabón vital que une dos reinos. Contraer matrimonio con ella no era solo una unión personal, sino también un acto político de suma importancia que confirmaba la lealtad y la alianza. La ruptura de tal unión significaba un desafío directo lanzado a todo el orden político del mundo aqueo. Por eso, el ofendido Menelao buscó el respaldo de otros gobernantes griegos. Su respuesta a esta violación del pacto y de los juramentos se convierte en una expedición conjunta. En la epopeya, este suceso se configura como una noble venganza por el honor ultrajado,
Pero en la estructura profunda del mito se vislumbra con claridad la noción de una retribución colectiva por la transgresión de un pacto sagrado que no puede ni debe quedar impune. Según el canon poético, la preparación de la expedición implicó la convocatoria de los más grandes reyes y héroes de toda Hélade. Un papel central en esta empresa lo desempeñó Agamenón, el poderoso soberano de Micenas y hermano mayor de Menelao. Fue él quien se erigió en caudillo supremo de la coalición unificada. El astuto Odiseo, rey de Ítaca, también participó en la leva del ejército, así como otros héroes célebres, el inigualable guerrero Aquiles, el fornido Áyax y el sabio anciano Néstor. Cada uno de ellos respondió al llamado no solo como amigo de Menelao, sino como aliado en una causa común que atañía al honor y la seguridad de toda la tierra helena. Esto subraya la magnitud del conflicto ya en su génesis. Rápidamente trascendió la afrenta personal para convertirse en una empresa de carácter nacional. Para comprender por qué Troya se halló en el epicentro de este grandioso relato poético, es menester posar la vista en el mapa político del Mediterráneo oriental durante el siglo XIII antes de nuestra era. Era un mundo complejo, donde se entrelazaban los intereses de potencias formidables. Al occidente se extendía la civilización micénica, una red de estados palaciegos bien organizados, unidos por una cultura común, un sistema de escritura lineal y un floreciente comercio marítimo. Sus miradas, repletas de ambición y avidez por nuevas riquezas, se dirigían con creciente frecuencia hacia el oriente, donde, al otro lado de un angosto estrecho, residía la llave de las incalculables riquezas de Asia. Los aqueos, como se acostumbra denominar a estos pueblos en la ciencia moderna, fueron artífices de una civilización sumamente avanzada. Erigieron inexpugnables fortalezas de piedra, contaban con un sistema administrativo centralizado y mantenían vibrantes lazos comerciales con regiones lejanas de Oriente, incluyendo prósperos centros como Chipre, Siria e incluso el poderoso Egipto. Sus naves surcaban los mares, transportando mercancías, ideas e influencias culturales, lo que convirtió al mundo micénico en un actor relevante en el escenario internacional. Al oriente, por su parte, en las vastas extensiones de la península de Anatolia, se desplegaba el poderoso imperio hitita. Era una formidable potencia con una desarrollada burocracia escrita, un imponente y bien organizado ejército y una extensa red de ciudades-estado vasallas que rendían tributo y suministraban guerreros. La influencia de los reyes hititas se extendía por toda Anatolia central y abarcaba una porción considerable del norte de Siria, convirtiéndolos en directos competidores de Egipto por la hegemonía en la región. Precisamente entre estos dos gigantes, en la encrucijada estratégica de civilizaciones, se alzaba la ciudad que hoy conocemos como Troya, un bocado codiciado, cuyo destino parecía sellado por su propia ubicación. En la encrucijada geopolítica entre el poderoso imperio hitita y el conglomerado de reinos micénicos, se asentaba la región costera de la Tróade. Fue allí, como revelan las investigaciones arqueológicas, donde se ubicaba la legendaria ciudad fortificada que los historiadores identifican con Troya. Esta posición fronteriza predeterminó su destino, arrastrándola de forma ineludible al torbellino de la política internacional de la época. En los documentos cuneiformes hititas, esta ciudad figura bajo el nombre de Wilusa, y su importancia estratégica era difícil de sobreestimar. Se erguía justo en la entrada del estrecho de los Dardanelos, la puerta marítima que abría el camino del mar Egeo al mar de Mármara y más allá a los ingentes recursos del Mar Negro.
Esta arteria acuática constituía una ruta comercial de vital importancia, por la cual a los mundos Egeo y Anatolio llegaban metales, cereales y preciada madera del norte. El control de este angosto paso confería, de hecho, un dominio sobre una porción considerable del comercio internacional, lo que convertía a Troya en un bocado sumamente apetecible y un actor clave en el mapa político. En tales circunstancias, la ciudad simplemente no podía mantener su neutralidad. Su lealtad, sus alianzas militares, sus acuerdos comerciales e incluso los lazos matrimoniales de su dinastía gobernante se tornaron objeto de minuciosa atención y constante presión por parte de potencias de mayor envergadura. La arqueología nos ofrece un retrato de un centro próspero y poderosamente fortificado en el siglo XIII antes de nuestra era. Imponentes muros construidos con gigantescos bloques de piedra, sofisticados sistemas de recolección y almacenamiento de agua, numerosas estructuras residenciales y los artefactos hallados son testimonio del alto nivel de organización de la vida urbana. No obstante, a pesar de todo ello, la cultura material de Troya difería notablemente de la micénica. Aquí existían otras tradiciones arquitectónicas, una cerámica distinta y ritos funerarios propios y locales. Todo esto indica que Troya, aun manteniendo un diálogo constante con el mundo egeo, pertenecía culturalmente al ámbito anatolio. Podemos inferir la naturaleza de las relaciones entre Troya y los micénicos gracias a la inestimable información conservada en los archivos estatales hititas. La correspondencia diplomática desde la capital de Hatusa menciona reiteradamente la potencia de Ahiyawa, bajo la cual, con alta probabilidad, se ocultaba una liga de reinos griegos y sus complejas relaciones con Wilusa. En estos textos se registran disputas territoriales, matrimonios dinásticos, intervenciones militares e intentos de los reyes hititas de mediar en conflictos. Así, observamos que el antagonismo entre los mundos griego y anatolio en esta región era una cruda realidad mucho antes de que la poesía épica lo inmortalizara. Y aunque las excavaciones aún no han proporcionado pruebas directas que confirmen una única guerra a gran escala y destructiva, el panorama general de finales del siglo XIII antes de nuestra era está repleto de indicios de una tensión creciente. Habiendo delineado esta escena política, podemos volcar nuestra atención a aquellas figuras que se convirtieron en héroes inmortales dentro de la tradición épica. Las leyendas de Troya son inconcebibles sin nombres que cimentaron la memoria cultural de la antigua Grecia, y uno de los lugares centrales lo ocupa Aquiles, encarnación de las ideas de valor, honor y gloria imperecedera. Su imagen trasciende con creces la de un simple personaje mitológico, manifestando la quinta esencia del ideal heroico. La tradición narra que Aquiles fue fruto de la unión del rey mortal Peleo, soberano de Ftía en el norte de Grecia, y la diosa marina Tetis. Provenía de un ambiente que los investigadores contemporáneos vinculan de forma contundente con la aristocracia militar tesalia. Esta hipótesis se apoya en la arqueología. Los hallazgos en Tesalia, incluyendo las proximidades de la actual Farsala, confirman la existencia en el siglo XIII, antes de nuestra era, de centros fortificados donde se producía armamento de bronce y se mantenían estrechos contactos con Micenas. Un entorno así era el terreno fértil ideal para el surgimiento de relatos sobre grandes guerreros cuyas proezas, con el tiempo, se rodearían de mitos. El preceptor del joven héroe fue el centauro Quirón, una criatura sabia, en la que la conciencia mitológica fusionó la indomable fuerza de la naturaleza con la más alta sabiduría humana. Este motivo simboliza la idea fundamental de la antigüedad sobre la necesidad de armonía entre la furia guerrera incontrolable y una estricta disciplina interna. Quirón enseñó a Aquiles
no solo las artes marciales y la caza, sino también la medicina y la música, lo que, a los ojos de la tradición poética, confirió a su figura una dimensión casi sobrehumana. Con el paso de los siglos, la figura del héroe se enriqueció con nuevos detalles, y una de las más célebres fue la leyenda de su invulnerabilidad. Según versiones posteriores del mito, Tetis, buscando hacer inmortal a su hijo, lo sumergió en las sagradas aguas del río subterráneo Estigia. Todo su cuerpo obtuvo protección contra cualquier arma, excepto el talón, el mismo lugar por donde sostenía al infante. Es importante señalar que en la Ilíada homérica esta trama no aparece. Allí Aquiles se presenta como el más grande, pero aún así un guerrero mortal. Sin embargo, la imagen del talón de Aquiles se ha arraigado firmemente en la cultura mundial, convirtiéndose en una metáfora universal de la vulnerabilidad oculta en aquellos que parecen inquebrantables. Los historiadores, por supuesto, no disponen de pruebas sobre una persona real con tal nombre. Sin embargo, la imagen del héroe en sí misma absorbió los rasgos característicos de la cultura guerrera de élite del bronce final. Investigadores como Moses Finley y Walter Burkert señalaron que en la figura de Aquiles pudieron concentrarse las características y proezas de caudillos y líderes de séquitos reales, cuya fama se transmitía de boca en boca, mitificándose gradualmente y adquiriendo un significado simbólico. Pero el eje principal alrededor del cual se construye su carácter en la epopeya no es la fuerza física, sino la trágica elección entre el destino y la gloria. Como relata el poema, este conocimiento lo recibe el héroe de su divina madre. Tetis revela a su hijo que la participación en la expedición troyana lo conducirá inevitablemente a una muerte temprana, pero a cambio le concederá una gloria eterna que trascenderá los milenios. Esta elección predicha entre una vida larga y anónima y una gloria breve pero deslumbrante, se convirtió en la brújula moral que dirigió toda la historia hacia su desenlace trágico y grandioso. Si, por el contrario, él prefiere regresar a su hogar, le aguarda una vida larga y apacible, pero su nombre será entregado al olvido. Desde la perspectiva de los valores de aquella época heroica, tal elección no se percibía como una tragedia personal, sino, al contrario, como una afirmación triunfal del más alto ideal. En un mundo donde la memoria de una persona solo pervivía en los cantos de los rapsodas y en los ritos, la gloria póstuma equivalía a la inmortalidad. Este motivo impregna no solo la cultura griega. En antiguos textos del Imperio Hitita e incluso en la epopeya sumeria de Gilgamesh, encontramos ideas similares, donde el acto heroico se convierte en el único camino hacia la vida eterna en la memoria de la posteridad. Aquiles no ocupa un puesto de mando oficial en el ejército aqueo. Actúa como una fuerza independiente, siendo formalmente parte del ejército aliado, pero su autoridad incuestionable se asienta exclusivamente en su valor marcial, la lealtad de su séquito personal y su sonada reputación. Su imagen se ajusta completamente a la lógica de un jefe militar cuyo poder se basa en la idea del coraje personal, no en un estatus administrativo. Para la mentalidad militar de la época micénica, tal estructura era absolutamente orgánica. Incluso en el marco de grandes campañas militares, cada uno de los reyes líderes conservaba una autonomía considerable. Su armamento, escudo, casco, lanza y coraza, se transforma en la descripción poética de Homero en objetos de valor casi sacro, divino. Con particular reverencia y detalle, el poeta describe el escudo forjado para el héroe por el mismísimo dios herrero Hefesto. En su superficie se despliega todo un universo,
escenas de vida pacífica y de asedio sangriento, cuadros de ciega y de justicia, danzas nupciales y lamentos funerarios. Este escudo se convierte en la imagen sintetizada de toda la creación, en la que el héroe está destinado a actuar y a perecer. Tras la imponente figura de Aquiles, es imperativo volcar nuestra atención hacia quienes encarnaron un tipo de influencia radicalmente distinto en la expedición a Troya. Agamenón y Menelao ejercieron un poder cimentado no en la furia indómita ni en la fuerza individual, sino en la elevada posición de una dinastía reinante y una intrincada estructura política. Sus roles, tanto en el mito como en la cultura, reflejan las concepciones de la Edad del Bronce tardía sobre la naturaleza de la realeza y los mecanismos de su funcionamiento en el seno de una frágil coalición intertribal. Las figuras de los hermanos Atridas ocupan un lugar central en la tradición épica, forjando en la mente de oyentes y lectores una comprensión de la autoridad, el honor familiar y los principios del liderazgo en aquella remota era. Si bien ambos hermanos son presentados en la Ilíada como poderosos soberanos y generales, sus roles en la trama y en el imaginario cultural difieren sustancialmente. Uno actúa como el comandante supremo formal, mientras que el otro es el instigador personal de todo el conflicto. En el poema homérico, Agamenón es el líder supremo del ejército aqueo unificado. Su autoridad no se limita a su natal Micenas, sino que abarca a todas las tropas congregadas bajo los muros de Troya. El célebre Catálogo de las Naves, insertado en el texto de la Ilíada, destaca que él mismo condujo 100 naves, una flota de magnitud sin precedentes, lo cual es testimonio de la pujanza de su reino. Su estatus refleja con precisión el modelo de poder micénico, un poderoso centro palaciego que controlaba vastos recursos, un ejército robusto y una intrincada red de asentamientos dependientes. Los hallazgos arqueológicos respaldan plenamente esta imagen. Hacia el final de la Edad del Bronce, Micenas era, en efecto, uno de los centros más prósperos e influyentes de todo el mundo egeo. Un palacio emplazado en una colina inexpugnable, ceñido por muros ciclópeos, vastos almacenes repletos de provisiones, tumbas reales, colmadas de valiosas armas y tesoros de oro. Todo ello testifica la existencia de un sistema estatal complejo y centralizado. Un gobernante de la envergadura de Agamenón se corresponde con absoluta fidelidad a las realidades históricas del mundo micénico. Sin embargo, en el propio poema, Agamenón carece del carisma de un auténtico líder. Su poder es más bien de naturaleza política y formal. Él decide a quién recompensar y a quién despojar del botín, administra los recursos comunes e imparte órdenes. Pero su autoridad dista mucho de ser absoluta. Otros reyes cuestionan audazmente sus decisiones, y la célebre disputa con Aquiles ilustra con claridad la autonomía que prevalecía entre los líderes individuales en la coalición militar griega. El conflicto entre ellos surge a raíz de la cuestión de la distribución del botín de guerra. Agamenón, forzado a devolver a una de las cautivas, exige como compensación un trofeo que por derecho pertenecía a Aquiles. Este acto se percibe como una gravísima transgresión de la ética militar, donde el mérito personal y la valentía eran valorados por encima del rango formal. La escena de la disputa subraya que el poder en la expedición se sustentaba en un frágil equilibrio de influencias y no en una obediencia incondicional. Menelao, hermano de Agamenón y soberano de Esparta, es descrito en la epopeya como un hombre más comedido y menos autoritario, pero es precisamente él quien posee un interés personal directo en esta guerra, dado que su esposa, Helena, fue raptada y llevada a Troya.
En la narrativa homérica, Menelao no es el comandante supremo, sino más bien un actor clave para quien la guerra se convierte en el medio para recuperar su honor personal y restablecer sus derechos vulnerados. Su figura complementa el panorama de la cultura micénica, donde el matrimonio dinástico era considerado una alianza política de suma importancia y su transgresión exigía una respuesta militar inmediata y contundente. Uno de los episodios clave que preceden a la guerra es la escena del banquete en Esparta. El príncipe troyano Paris, de visita, participa en un opulento festín en la casa de Menelao. El poeta dibuja un cuadro de riqueza inaudita: vajilla de oro, numerosos sirvientes, manjares abundantes y un palacio inmenso. Sin embargo, este pasaje, que transmite una idea más tardía del lujo real, discrepa con los hallazgos arqueológicos. Esparta, en el siglo XIII a.C., era un asentamiento bastante modesto, aunque con una clara presencia micénica. No se han encontrado rastros de palacios como los de Micenas en esta área. Así pues, la brillante descripción de la corte espartana en el poema, muy probablemente, refleja ya concepciones arcaicas o incluso clásicas del poder real, superpuestas a una trama ancestral. Esto nos invita a reflexionar. Si incluso la descripción del mundo material de los héroes sufrió tal transformación, ¿cuánto pudieron haber cambiado a lo largo de siglos de transmisión oral sus verdaderos motivos y la esencia misma de sus acciones? Una Esparta tan majestuosa fue, muy probablemente, inventada a posteriori para que las figuras de sus legendarios gobernantes lucieran más dignas y acordes con la magnitud de los eventos épicos. En el contexto arqueológico, Esparta de finales de la Edad del Bronce ha sido estudiada considerablemente menos que Micenas. En el emplazamiento de la futura gran polis existían asentamientos dispersos que formaban parte de la zona de influencia de Laconia. No obstante, la innegable presencia micénica en la región se confirma por numerosos hallazgos de cerámica característica, objetos de bronce e incluso vestigios de estructuras que podrían atribuirse a la arquitectura palaciega. Esto nos da sólidos motivos para creer que la figura de Menelao pudo tener una base histórica real, aunque su personaje en la epopeya esté delineado con menos detalle que la de su poderoso hermano. Resulta fascinante observar cómo en la tradición clásica posterior, en especial en la dramaturgia, la imagen de Agamenón se transformó. Se convirtió en la personificación de la autoridad trágica, soportando el peso de decisiones gravísimas y la fatalidad ineludible del conflicto. Ya no es meramente un general, sino una figura forzada a realizar sacrificios personales en aras de la causa común. Menelao, por el contrario, siguió siendo un personaje de ámbito más íntimo, casi familiar, que encarnaba las ideas de la afrenta personal, el deber dinástico y el intento desesperado por recuperar lo perdido. Completamente distinto era el tipo de héroe del que hablan las fuentes épicas: Odiseo, el astuto rey de la isla de Ítaca. Su fama se basaba no tanto en la fuerza de las armas como en la agudeza de su ingenio, el don de la elocuencia y la capacidad de hallar soluciones poco convencionales. En el ciclo troyano desempeña un papel clave, aunque no siempre ostensible, como consejero, diplomático y organizador, cuya influencia se siente a lo largo de toda la guerra e incluso después de su conclusión. En la Ilíada, Odiseo combate codo a codo con los demás y participa en los consejos de guerra. Sin embargo, no pertenece al grupo de guerreros cuya valentía se manifiesta en duelos furiosos, como la de Aquiles o Áyax. Su principal don es su palabra persuasiva, su pensamiento estratégico y su capacidad única para dirimir conflictos.
Precisamente a él lo envían con Aquiles cuando éste, encolerizado, se niega a salir al campo de batalla. Esto ocurre después de la humillante disputa con Agamenón, cuando el líder supremo de los aqueos le arrebata al héroe su trofeo de guerra, la cautiva Brísida. Para Aquiles, esto representa una insoportable ofensa personal, un atentado contra su honor y su estatus. Abandona el campamento aqueo y su negativa a combatir pone en peligro toda la campaña militar. En el punto álgido de esta crisis, es Odiseo quien encabeza la embajada que se dirige al más grande de los guerreros con la súplica de que regrese. Esta escena revela plenamente la enorme confianza que se depositaba en él, pues se le consideraba el hombre capaz de hallar las palabras incluso para aquel que está consumido por la justa ira y una ofensa mortal. La isla de Ítaca, gobernada por Odiseo, se hallaba en el confín occidental del mundo egeo. Durante la Edad del Bronce tardía, era una región remota, pero en absoluto aislada, que formaba parte de la esfera de influencia cultural y política micénica. Las excavaciones arqueológicas en la zona de Stavros, en la Ítaca actual, han desenterrado cerámica micénica y vestigios de asentamientos del siglo XIII a.C. Y si bien no se han encontrado complejos palaciegos completos aquí, la existencia de algún centro de poder, aunque modesto en escala, no genera dudas entre los académicos. Esto confirma que la figura de Odiseo como gobernante de un reino pequeño, pero independiente, pudo tener un sustento histórico real. La particularidad de su figura radica en su constante contraste con otros líderes que poseían recursos mucho mayores. Cede ante Agamenón en la extensión de sus dominios y ante Aquiles en fuerza física. Sin embargo, es él quien se convierte en el eslabón indispensable cuando la fuerza bruta o la autoridad formal llegan a un callejón sin salida. Su célebre astucia en la tradición griega no significa perfidia o engaño, sino más bien sabiduría. La capacidad de ver más allá, de actuar con flexibilidad y de alcanzar sus objetivos en las circunstancias más intrincadas. En la epopeya, Odiseo también es el instigador de decisiones que alteran radicalmente el curso de los acontecimientos. Participa en la planificación de la operación del caballo de Troya, lidera misiones de reconocimiento y desempeña un papel clave en la formulación de la estrategia general del asedio. En los poemas que componen el ciclo épico, se le describe como quien insiste en la continuación de la guerra cuando otros ya están dispuestos a retirarse. Su voz tiene peso no por su posición formal, sino gracias a su autoridad intelectual. En la pequeña Ilíada y otros poemas del ciclo, se relata que fue Odiseo quien propuso utilizar un gigantesco caballo de madera como medio para infiltrarse en la inexpugnable Troya. Él mismo selecciona a los guerreros más valientes y los oculta dentro de la mortífera construcción, para luego simular la retirada de la flota aquea y adormecer la vigilancia de los troyanos. Más tarde, cuando los griegos toman la ciudad, Odiseo actúa con decisión y sin titubeos. Participa en el incendio de Troya, persigue a los defensores supervivientes, se apropia de las estatuas sagradas de los dioses y de las reliquias. Estas escenas no hacen sino reforzar la imagen de un hombre capaz de llevar cualquier plan a término, por brutal que sea. Después de la destrucción de Troya, Odiseo se convierte en el protagonista principal de un gran poema independiente, la Odisea, que narra su largo y penoso regreso a casa. Esta parte de la tradición épica lo presenta ya fuera del ejército y la coalición, en una lucha solitaria por el derecho a regresar. Pero tanto en la Ilíada como en los demás poemas del ciclo, sigue siendo una figura en torno a la cual cristalizan los compromisos
nacen los planes geniales y se toman las decisiones más inesperadas. Su papel subraya una verdad fundamental. La guerra no es solo armas y coraje, sino también razón y el arte de la navegación en un mundo donde el orden y la justicia pueden quebrantarse en cualquier momento. Tras el relato sobre los héroes aqueos, es lógico volver la mirada hacia la parte a la que sitiaron durante 10 años. Y entre los troyanos, la figura más significativa y trágica, sin duda, es Héctor, un valeroso guerrero, un padre amoroso y el heredero del trono troyano. A diferencia de muchos héroes griegos, sus acciones siempre están en consonancia con su posición en la sociedad, su estatus en el ejército y sus sagradas obligaciones hacia su familia y su ciudad natal. Desde el principio estaba predestinado que los caminos de estos dos mundos, encarnados en sus más grandes héroes, se cruzarían en un punto sin retorno. Fue precisamente él quien se alzó como el baluarte inquebrantable sobre el que se cimentó toda la defensa de la asediada Troya. Esta posición no fue ganada tanto por derecho de nacimiento, cuanto por su constante y activa participación en los momentos más peligrosos de la batalla y su inquebrantable disposición a asumir todo el peso de la responsabilidad por el destino de su pueblo. En el inmortal poema de Homero, Héctor se alza como el comandante supremo de las fuerzas unidas de troyanos y sus aliados. Sin embargo, su liderazgo no es la autoridad formal de Agamenón. No se limita a impartir órdenes desde las inexpugnables murallas de la ciudad, sino que guía personalmente a los guerreros al combate, erigiéndose en un modelo de valor y autosacrificio. Así, sobre los hombros de un solo hombre recaía el destino de todo un pueblo, y esa carga era, a la vez, su mayor fortaleza y su oculta maldición. Héctor es presentado como el primogénito del rey Príamo, esposo de Andrómaca y padre del joven Astianacte. Este entramado de lazos familiares define su destino. Se convierte en el principal defensor de Troya, asumiendo todo el peso del mando de la defensa de la ciudad asediada. Cada una de sus acciones en el campo de batalla no está dictada por ambiciones personales, sino por una profunda conciencia de su responsabilidad hacia sus seres queridos, su pueblo y la historia misma. En esto es el antípoda completo de Aquiles, para quien la guerra es un camino hacia la gloria eterna y la inmortalidad en la memoria de las generaciones. Las prioridades de Héctor son completamente diferentes. Sus pensamientos y acciones están enteramente dedicados a la supervivencia de su polis natal. Su misión no es cosechar una fama ruidosa, sino preservar las murallas de Troya y proteger a todos los que buscan refugio tras ellas. Este peso de la responsabilidad no lo convierte en una desalmada máquina de guerra. Por el contrario, los momentos más conmovedores de la epopeya, sus diálogos de despedida con Andrómaca y su hijo, revelan su profunda humanidad. En sus palabras se entrelazan la inquietud por su futuro, la ternura de un esposo y padre amoroso, y la inquebrantable disposición a aceptar su destino. La tradición homérica eleva tal comportamiento al rango de la más alta valentía. El verdadero coraje aquí reside no en la búsqueda de recompensas o fama, sino en seguir la brújula interna del deber, incluso cuando esto exige los mayores sacrificios. Su liderazgo no fue una dirección distante desde los aposentos reales. Héctor fue el corazón y el alma de la defensa troyana, estando directamente en la primera línea. No era un símbolo pasivo de poder, sino un ejemplo vivo para sus guerreros, cuya presencia personal en el mismísimo fragor de la batalla les infundía audacia.
Fue Héctor quien lideró a los soldados al ataque, repeliendo a los enemigos hasta las naves aqueas, coordinó las acciones de los contingentes aliados, organizó la defensa de las puertas vulnerables y luchó hombro con los soldados rasos. Si bien la historia de Troya no dio origen a un ciclo épico tan vasto como el de los aqueos, la figura de Héctor ha cobrado vida propia y perdurado largamente en la cultura. Es notable que incluso sus propios adversarios, los griegos, le profesaran un respeto sincero. En las tragedias posteriores, en la poesía romana y en los tratados filosóficos, se erigió como el arquetipo del guerrero noble, aquel que hasta su postrer aliento mantuvo inquebrantable su lealtad al deber y su profunda dignidad humana. Y aunque no se han hallado pruebas directas de la existencia de un Héctor histórico, los hallazgos arqueológicos ofrecen un telón de fondo convincente para la emergencia de una personalidad de tal calibre. Las excavaciones en el emplazamiento de la supuesta Troya, en estratos culturales que se remontan a finales del siglo XIII antes de nuestra era, desvelaron imponentes murallas defensivas, torres de vigilancia y vestigios inequívocos de combates encarnizados y de devastación. Todo ello sugiere la existencia de un sistema militar bien estructurado, para cuya dirección se requería un líder de la más alta envergadura. Es bastante plausible que un caudillo de tal magnitud existiera en realidad, si bien bajo una denominación diferente. La tradición épica, a su vez, concentró en la figura de Héctor todas las virtudes del adalid ideal, sobre quien recaían no solo las obligaciones militares, sino también las más elevadas responsabilidades morales. Formalmente, el desencadenante del conflicto que arrastró a decenas de reinos de la región del Egeo fue la unión del príncipe troyano Paris con la reina espartana Helena. No obstante, detrás de este idilio se escondían realidades políticas y culturales mucho más complejas de la tardía Edad del Bronce. Paris, el príncipe de Troya, quien se crió lejos de la corte y solo más tarde regresó al seno familiar, encarna un tipo de héroe verdaderamente singular. Posee una estirpe real, pero sus principales herramientas no son la espada y la lanza, sino su innato carisma y una belleza arrolladora. En un mundo donde el estatus se definía por la destreza marcial, Paris operaba según reglas diametralmente opuestas, lo que proyectaba su figura más allá de los límites del canon heroico establecido. Helena, cuyo linaje se remontaba a la propia Leda y, según la leyenda, al mismísimo Zeus, desde su juventud no era meramente una belleza, sino un valiosísimo activo geopolítico. Su matrimonio con Menelao, rey de Esparta, fungía como piedra angular que cimentaba la alianza entre su casa y otras influyentes dinastías aqueas. En esa época, los matrimonios dinásticos eran el principal instrumento de la diplomacia. A través de ellos se sellaban tratados, se delimitaban esferas de influencia y se forjaban alianzas sólidas. Por ende, cuando Helena abandonó Esparta para partir hacia Troya, su acción no fue interpretada como un mero drama personal, sino como un acto que desquebrajaba el orden mundial establecido. Su desaparición cercenó un hilo vital que conectaba a los reinos aqueos, erigiéndose en un desafío geopolítico frontal que demandaba una respuesta ineludible. La naturaleza multifacética de su figura se plasmó en las diversas interpretaciones que de ella hicieron los autores de la antigüedad. En la Ilíada, se nos presenta como una figura reflexiva, acosada por el remordimiento. En las tragedias de Eurípides, como una mujer que padece un profundo desgarro interior, y en el tratado retórico de Isócrates, Elogio de Helena, llega incluso a transfigurarse en un don divino idealizado, cuya magnificencia justifica cualquier cataclismo. El propio Paris, sin ser un guerrero de renombre ni un estratega avesado, desempeña en la epopeya una función distinta,
pero no menos crucial. Es el catalizador de transformaciones de alcance planetario. Su elección personal demuestra cómo, en la mentalidad antigua, el acto individual de una sola persona podía desencadenar un cambio telúrico en el destino de civilizaciones enteras. Por último, en el epicentro del universo troyano se erige la figura del anciano rey Príamo, el soberano bajo cuyo reinado la ciudad hubo de encarar la más formidable prueba de su historia. En los relatos épicos, su autoridad se asienta no tanto en la fuerza bruta como en la sabiduría, la dilatada experiencia vital y un prestigio inquebrantable. El poder de Príamo es el de la palabra, el del consejo y el de una gestión ponderada. Un poder especialmente valioso en las aciagas circunstancias de un asedio que se prolongó por años, cuando su sola figura operaba como el puntal moral que cohesionaba a la sociedad troyana en su conjunto. Los destinos del defensor, el seductor, la bella y el sabio se anudaron en un inextricable lazo, cuya única liberación aguardaba la inexorable espada de la guerra. En el fragor de los acontecimientos bélicos, el anciano rey, lejos de apartarse del gobierno de Troya, se convierte, por el contrario, en su principal epicentro administrativo. Su corte se transforma en el centro neurálgico de la ciudad asediada, donde se reciben embajadores de los aliados, se celebran consejos de guerra y se analiza la situación, en constante cambio, en las murallas de la fortaleza. En estrecho diálogo con Héctor, Príamo mantiene el control de los procesos internos, impidiendo que la ciudad se sumerja en el caos. La figura de Príamo es la de un gobernante que permanece en su puesto hasta el último aliento, sirviendo como símbolo viviente de la inquebrantable estatalidad troyana. La cima de su hazaña paterna y regia se despliega en uno de los episodios más conmovedores de la Ilíada. Después de que Héctor cayera a manos de Aquiles, Príamo, dejando atrás la seguridad de las murallas urbanas, se atreve a lo impensable, una visita personal al campamento enemigo para implorar por el cuerpo de su amado hijo. Con suntuosos obsequios cargados en una carreta, emprende en solitario este camino de peligro mortal. En su discurso, dirigido a Aquiles, resuena no solo la súplica de un padre roto por el dolor, sino también la inquebrantable dignidad de un monarca. Estas palabras hallan eco en el alma del héroe aqueo, despertando en él recuerdos de su propio padre, Peleo, y la tensión furiosa se disipa, dando paso a un profundo respeto humano. Este episodio corrobora que la verdadera fuerza de Príamo no reside en las armas, sino en su capacidad para influir en las personas mediante la elocuencia y la nobleza. Según la tradición épica, antes de que la flota aquea zarpara hacia las costas de Troya, sus líderes se congregaron en el puerto de Áulide. Es allí donde se desarrolla uno de los relatos más trágicos de todo el ciclo prebélico, el ritual del sacrificio de Ifigenia. Una imponente flota está lista para partir, pero las naves quedan atrapadas por una calma chicha que los sacerdotes interpretan como la ira de la diosa Artemisa. A Agamenón, el comandante supremo de la expedición, se le anuncia que solo un sacrificio puede aplacar a la diosa, y que esta ofrenda debe ser su propia hija. Esta historia, ausente en la Ilíada, pero elaborada detalladamente por autores posteriores, en particular Eurípides, en la tragedia Ifigenia en Áulide, existen dos versiones. En una, Ifigenia es realmente sacrificada. En la otra, en el último instante, Artemisa sustituye a la joven por una sierva y se la lleva lejos. Ambos desenlaces no sirven tanto como crónica de un suceso real, cuanto como parábola filosófica sobre el conflicto irresoluble entre el fanatismo religioso, la necesidad política y la tragedia personal de un padre.
Las raíces históricas de esta trama, probablemente, se hunden en prácticas rituales reales que se llevaban a cabo antes de acometer importantes empresas. Para las civilizaciones de la tardía Edad del Bronce, tales ritos no eran algo excepcional. Los hallazgos arqueológicos en Micenas, Pilos y Tirinto atestiguan que antes del comienzo de campañas militares o la edificación de grandes fortificaciones, se realizaban rituales en los que se sacrificaban animales, con mayor frecuencia toros, ovejas o cerdos. Aunque la evidencia directa de sacrificios humanos es extremadamente escasa, en una cultura donde el éxito de una empresa estaba directamente ligado a la voluntad divina, tales mitos pudieron surgir como un reflejo hiperbolizado de costumbres existentes. El mero hecho de una ofrenda de tal magnitud subrayaba la inmensidad de la expedición, que exigía de sus líderes no solo unidad militar, sino también una determinación personal extrema. Una vez desembarcados en la costa de la Troade, los aqueos se enfrentaron a la necesidad de emprender un asedio prolongado. En las circunstancias de aquella época, esto no implicaba asaltos continuos, sino una serie de extenuantes salidas, incendios de las aldeas circundantes, incursiones de pillaje y el bloqueo de las rutas de suministro. Los asaltos a fortalezas, si es que se emprendían, se ejecutaban mediante escaleras, arietes y galerías subterráneas, pero lo más común era rendir las ciudades por desgaste, agotando sus recursos durante muchos meses y en ocasiones, años. En el campo de batalla dominaban los carros, en los que se presentaban los reyes y los guerreros más nobles, seguidos por la infantería pesadamente armada. Las armas principales eran lanzas, jabalinas arrojadizas y espadas cortas de bronce. La protección consistía en grandes escudos de madera recubiertos de cuero y armaduras de bronce, similares al célebre corcelete de Dendra, que cubría por completo el torso y los hombros del guerrero. Tales armaduras solo estaban al alcance de los representantes de la más alta aristocracia, al igual que los afamados cascos adornados con colmillos de jabalí. Sus fragmentos, hallados por los arqueólogos, corroboran la precisión de las descripciones de Homero. Estos cascos poseían no solo una función protectora, sino también ritual, enfatizando el elevado estatus del combatiente. Tras varios años de agotador asedio, la narrativa desplaza su foco. El primer plano ya no lo ocupan los choques de ejércitos, sino las decisiones personales, los duelos y las tragedias de héroes individuales. Ahora, el destino de naciones enteras no se decidía por las maniobras de regimientos, sino por la fuerza de la ira, la hondura de la congoja y la sed de venganza que habitaban en los corazones de unos pocos mortales. Son precisamente estos dramas personales los que confieren a la epopeya su profundo dramatismo, reflejando la percepción micénica de la guerra como una cadena de actos individuales, cada uno de los cuales entraña consecuencias trascendentales para pueblos enteros. El primer punto de inflexión es el duelo entre el rey espartano Menelao y el príncipe troyano Paris. Cuando los ejércitos adversarios están a punto de enfrentarse, Paris avanza, posando teatralmente ante la hueste aquea. Sin embargo, al ver a Menelao, que se mueve hacia él con las armas en ristre, el príncipe retrocede cobardemente hacia las filas de sus compatriotas. Héctor reprocha públicamente a su hermano su comportamiento indigno y le exige que demuestre su disposición a asumir la responsabilidad de su elección. Bajo la presión de estas acusaciones, Paris propone zanjar el destino de Helena en un duelo personal. El vencedor se llevaría a la mujer y su cuantiosa dote, y la guerra cesaría allí mismo. Ambas partes aceptan la propuesta, y la batalla a gran escala se pospone.
Una vez que los sacerdotes sacrifican ritualmente 2 corderos y los caudillos pronuncian sagrados juramentos a los dioses, los ejércitos se dispersan, despejando el terreno para el duelo. Paris, ataviado con su armadura y empuñando arco y espada, es el primero en lanzar una flecha, pero ésta rebota impotente contra el escudo de Menelao. Se desata entonces una encarnizada contienda cuerpo a cuerpo. Menelao logra herir a Paris con la lanza, lo agarra por el casco y lo arrastra hacia sus filas, saboreando el triunfo. Pero en el instante mismo en que la victoria parece inminente, Paris desaparece misteriosamente del campo de batalla. Según el poema, la propia diosa Afrodita lo salva y lo transporta a sus aposentos. La frágil tregua se rompe y la guerra estalla con renovada furia. La propia noción de un duelo como medio legítimo para resolver un conflicto está profundamente arraigada en la tradición clásica. Existe un precedente histórico conocido cuando una disputa por territorios fronterizos entre Esparta y Argos se resolvió en un combate entre los 3 mejores guerreros de cada bando. Este enfoque permitía evitar un derramamiento de sangre masivo y salvar la reputación de ambos contendientes. El duelo de Paris y Menelao sigue la misma lógica. Las cuestiones de honor, matrimonio dinástico y obligaciones de alianza podían zanjarse en un combate ritual entre los 2 protagonistas. El siguiente episodio clave que altera el rumbo de la guerra es la muerte de Patroclo. Aquiles, humillado por Agamenón, se niega ostentosamente a participar en las batallas. Pero cuando los troyanos se acercan peligrosamente a las naves aqueas, amenazando con incendiar toda la flota, su amigo más cercano, Patroclo, le ruega que le permita vestir la armadura de Aquiles y liderar un contraataque. Aquiles accede, pero impone una condición. Patroclo solo debe repeler al enemigo del campamento, pero bajo ninguna circunstancia perseguirlo hasta las murallas de Troya. Sin embargo, embriagado por el éxito inicial, Patroclo incumple la prohibición. Arrastra consigo a los mirmidones y persigue furiosamente a los troyanos en retirada hasta las puertas de la ciudad, donde se topa con Héctor. En la refriega subsiguiente, Patroclo perece. La epopeya subraya que su muerte fue predeterminada por la intervención de los dioses. Primero, el dios Apolo le asesta un golpe invisible por la espalda, volviéndolo vulnerable. Luego, el troyano Euforbo le arrebata las armas, y solo después de esto, Héctor asesta el golpe decisivo con su lanza. La noticia de la muerte de su amigo sume a Aquiles en un estado de shock. Se arranca los cabellos, esparce ceniza sobre su cabeza y jura vengar a Patroclo. Su madre, la diosa marina Tetis, se dirige al dios herrero Hefesto, quien forja para el héroe un nuevo conjunto de armaduras que se convertiría en uno de los más célebres de la literatura universal. En el escudo de Aquiles no se representan simplemente escenas bélicas, sino todo un cosmos, ciudades en días de paz y de guerra, el cielo estrellado, estampas de trabajo y festividad. A través de esta descripción, la epopeya da a entender que la venganza inminente del héroe no será meramente un acto de retribución, sino un evento de magnitud cósmica que alterará el orden establecido de las cosas. Después de esto, el transformado Aquiles irrumpe en el campo de batalla, transfigurado en una fuerza destructiva incontenible. En este punto, la Ilíada introduce el famoso episodio mitológico de la batalla entre el héroe y el río Escamandro. La corriente fluvial, desbordada por los cuerpos de los troyanos muertos, se alza contra Aquiles, rompe sus orillas e intenta devorarlo. Esta escena simboliza que la furia del héroe ha alcanzado tal monstruosidad que la propia naturaleza se subleva contra ella. Finalmente, llega el turno del decisivo duelo con Héctor.
El líder de los troyanos acepta el desafío, saliendo de las murallas de la ciudad y sabiendo que, muy probablemente, no regresará con vida. Aquiles obtiene la victoria, atravesando a Héctor con su lanza por el cuello. El héroe moribundo se dirige a su asesino con una última súplica: entregar su cuerpo a sus familiares para un funeral apropiado. Pero Aquiles, cegado por el dolor y la sed de venganza, se niega. Esta negativa es el punto extremo de la encarnizada crueldad, a la que debe seguir una revelación moral y el retorno a las normas humanas. Después de la batalla, Aquiles comete un acto de humillación suprema. Atando el cuerpo de Héctor a su carro, da 3 vueltas a las murallas de Troya, arrastrando al enemigo abatido por el polvo. Sin embargo, es precisamente esta profanación lo que se convierte en un punto de inflexión. Más tarde, al encontrarse con el padre de Héctor, el anciano rey Príamo, Aquiles finalmente recobra la razón. Entrega el cuerpo, acepta una tregua y permite a los troyanos enterrar a su héroe, pues, según las leyes no escritas del mundo helénico, hasta el peor enemigo tenía derecho a sepultura. Aquel retorno a la humanidad, gestado entre las cenizas de la más formidable batalla, se erigió como el verdadero, aunque trágico, epílogo de su propia guerra. Ni siquiera después de que Héctor, el pilar de Troya, cayera, la guerra llegó a su fin. Aquiles, habiendo saciado su sed de venganza, permaneció en el campamento aqueo y siguió participando en las batallas. En las batallas decisivas, fue él, como líder innegable, quien condujo al ejército griego hasta las murallas de la ciudad inexpugnable. Su furia y su valentía seguían infundiendo terror en los corazones de los enemigos y esperanza en el ánimo de sus aliados. No obstante, el destino quiso que el más grande de los héroes no presenciara el triunfo por el que había sacrificado todo. No llegó a vivir para ver la victoria final de los aqueos, ni para presenciar el día en que las llamas devorarían la orgullosa Troya. ¿Acaso su camino hacia la gloria inmortal estaba ya completo? ¿O sucumbió acaso a ese mismo destino que tan desesperadamente intentó desafiar? Poco después de su triunfo decisivo en la batalla, el más grande de los guerreros aqueos encontró su perdición. La leyenda más arraigada a lo largo de los siglos sostiene que una flecha, disparada por el príncipe troyano Paris, resultó fatal para él. La tradición describe esta escena así: Paris no actuó en combate abierto, sino desde una emboscada, quizás desde las murallas de la ciudad sitiada, y sus acciones fueron guiadas de forma invisible por el propio dios Apolo, quien dirigió el vuelo mortal de la flecha hacia el único punto vulnerable del héroe, su talón. Esta parte del cuerpo, según creían los antiguos, había quedado desprotegida cuando, en su infancia, su madre lo sumergió en las sagradas aguas del río subterráneo Estigia, que otorgaban invulnerabilidad. Este motivo se remonta a los relatos más tempranos y arcaicos del mito, y en la época de la antigüedad tardía se transformó en un símbolo central que explica la caída del invencible. Es notable, sin embargo, que la propia Ilíada no mencione este suceso. El poema de Homero concluye con la descripción de los ritos funerarios en honor a Héctor, dejando el relato de la muerte de Aquiles para los cantos subsiguientes del vasto ciclo épico. Fuentes más antiguas solo mencionan que recibió una herida mortal de una flecha, lo cual, en el contexto de la cultura heroica de la época, se consideraba una muerte deshonrosa, indigna de un guerrero que nunca conoció la derrota en un combate justo. El héroe, inquebrantable en incontables batallas, cayó en el preciso instante en que la victoria en la prolongada guerra parecía estar al alcance. Tras su fallecimiento, los griegos recuperaron el cuerpo de su camarada caído en combate y organizaron un suntuoso funeral.
En una inmensa pira funeraria, erigida en la orilla del mar, fueron incineradas su armadura, sus armas, valiosos presentes, sus caballos de guerra y, según una sombría tradición, jóvenes troyanos cautivos ofrecidos en sacrificio a su sombra. Las cenizas del guerrero fueron recogidas en una valiosa urna que, según testimonios de autores posteriores, fue depositada en la misma tumba que las cenizas de su fiel amigo Patroclo, inmortalizando así su vínculo inquebrantable. Sobre el lugar de sepultura se erigió un alto túmulo a orillas del Helesponto, justo frente a las murallas de Troya, para que fuera visible a las naves que surcaban el mar. Sin embargo, la historia de Aquiles no concluyó. En la conciencia religiosa de los helenos, él se transformó en objeto de un culto heroico. El historiador Heródoto mencionaba que los descendientes de los aqueos, especialmente los navegantes que pasaban por su tumba, le rendían sacrificios en su honor. Una tradición aún más arraigada y mística vincula su destino póstumo con la isla de Leuce, la Isla Blanca, situada en la desembocadura del Danubio. Según los textos de Arriano y Estrabón, el propio cuerpo del héroe fue trasladado allí por voluntad de los dioses, impulsado por los vientos marinos. La leyenda narra que en esta isla los dioses le erigieron un templo resplandeciente, rodeado por una arboleda sagrada, donde moraba la sombra inmortal de Aquiles. Allí se le ofrecían sacrificios, se organizaban competiciones rituales de carrera y se depositaban como ofrenda armas y guirnaldas trenzadas. La isla era considerada un lugar misterioso y de difícil acceso. Los marineros que osaban acercarse a sus costas afirmaban escuchar desde allí sonidos de lira o los pasos misteriosos de seres invisibles. En fuentes posteriores, ya romanas, se aseguraba que Patroclo también residía allí, y en ocasiones se mencionaban a otros héroes de la guerra de Troya que habían encontrado refugio en aquel lugar. Así, la isla de Leuce se transformó en una suerte de Elíseo heroico, un lugar de eterna bienaventuranza para almas selectas, existiendo más allá del tiempo. Autores tardorromanos, entre los que se encontraban Lucano y Filóstrato, enfatizaron especialmente que fue allí, y no en el sombrío reino de los muertos, donde Aquiles encontró la verdadera inmortalidad. Tras su muerte, la figura central en el campamento aqueo se convirtió en el astuto Odiseo. Es con su nombre que la tradición antigua asocia el episodio más célebre y simbólico de toda la guerra de Troya, la creación del caballo de madera. Esta imagen se ha convertido en una de las más reconocibles de toda la mitología griega, aunque su base histórica sigue siendo objeto de encendidas discusiones. En la versión clásica del mito, que nos ha llegado a través de la Odisea de Homero y sobre todo de la Eneida de Virgilio, los griegos, desesperados por tomar Troya por la fuerza tras 10 años de asedio, recurren a una estratagema militar. Construyen una colosal figura de un caballo de madera, en cuyo interior ocultan un destacamento de sus mejores guerreros, para luego simular una retirada, llevando su flota más allá del horizonte. Al descubrir un caballo gigante frente a sus puertas, los troyanos deciden que es un don sagrado para la diosa Atenea y, a pesar de las advertencias, lo arrastran al interior de la ciudad. En la oscuridad de la noche, los guerreros ocultos salen, abren las puertas de la ciudad, y las fuerzas principales de los aqueos, que se habían ocultado cerca, irrumpen en la indefensa Troya, condenándola a la destrucción por el fuego y las llamas. Desde el punto de vista de la historiografía, este relato plantea numerosos interrogantes. Desde finales del siglo XIX, arqueólogos y filólogos han propuesto diversas teorías que intentan explicar la base real de este mito. Según una de ellas, la simbólica, el caballo de madera, podría haber sido un nombre poético para una máquina de asedio.
En la época de la Edad del Bronce tardía, se utilizaban estructuras masivas cubiertas sobre ruedas que permitían a los guerreros acercarse de forma segura a las murallas para incendiar las puertas o destruir las fortificaciones. Es muy posible que en el argot militar de entonces la palabra caballo pudiera designar una máquina de este tipo. Otra hipótesis, la geofísica, sugiere que el caballo es una metáfora de un cataclismo natural. En la mitología griega, Poseidón era venerado no solo como señor de los mares, sino también como dios de los terremotos, y además era considerado protector de los caballos. Si las murallas de Troya fueron destruidas por un potente temblor subterráneo, la tradición poética posterior bien pudo haber revestido este acontecimiento con la imagen de un caballo divino que derribó la ciudad. Esta teoría encuentra una confirmación indirecta en los datos arqueológicos. En las capas de destrucción de Troya 7, la ciudad en la colina de Hisarlik, datada en el siglo XIII antes de nuestra era, se han descubierto rastros de fuertes derrumbes e incendios. Existe también una tercera versión, la político-psicológica, que apunta a la posibilidad de una traición dentro de la ciudad, donde, tras largos años de asedio, pudieron haber surgido partidarios de la capitulación. Así concluyó la historia de la ciudad, caída no tanto bajo el embate de las armas, cuanto bajo el peso de un único regalo, cuya verdadera naturaleza será por siempre motivo de controversia. La hipótesis de la apertura traicionera de las puertas desde el interior encuentra una confirmación indirecta en los datos arqueológicos, que indican que el asalto a la ciudad fue fulminante y estuvo acompañado por un incendio devastador. En tal caso, la leyenda del caballo de madera se presenta como una cortina de humo bien intencionada, destinada a ocultar la verdadera razón de la caída, una división interna en la sociedad troyana. Para la mentalidad antigua, la idea de que la Gran Troya hubiera caído por una simple traición podría haber sido moralmente inaceptable, y por ello, esta tragedia se revistió con la forma de una astuta estratagema militar, santificada por la intervención divina. Otra línea de análisis aborda el trasfondo religioso de este acontecimiento. El caballo era venerado como un animal sagrado por muchos pueblos del Mediterráneo oriental y estaba indisolublemente ligado a diversos cultos de fuerza y poder. No es improbable que los aqueos realmente dejaran una escultura de madera junto a las murallas de la ciudad como una ofrenda ritual, calculando sutilmente la confianza supersticiosa de los troyanos en tales signos. La aceptación de un obsequio semejante en la ciudad podría haber sido considerada una violación de algún tabú sagrado, lo que por sí mismo habría atraído la desgracia. El motivo de un objeto ajeno, pero aceptado en el interior, que acarrea la perdición, también se rastrea en varios monumentos literarios del Próximo Oriente. Finalmente, es muy probable que el relato del caballo de Troya represente una elaboración artística tardía de la idea misma de la astucia militar, integrada orgánicamente en el ciclo de mitos heroicos. En la cultura antigua, Odiseo era la encarnación no de la fuerza bruta, sino de la inteligencia sofisticada y el ingenio. La aparición de la imagen del caballo en las últimas etapas de la formación de la tradición oral permitió enfatizar brillantemente esta cualidad suya, contrastándola con héroes que vencían exclusivamente en combate abierto. Así, el mito en sí mismo podría no ser un reflejo de un hecho histórico concreto, sino un ingenioso recurso literario que se afianzó en la época en que la historia de la guerra de Troya cristalizó finalmente en una estructura épica canónica. Restablecer con certeza el trasfondo histórico de este episodio es, probablemente, ya imposible. Sin embargo, el hecho de que la destrucción de la ciudad fuera súbita y acompañada por un incendio grandioso
refuerza la versión de una penetración inesperada del enemigo tras sus muros. ¿Cómo ocurrió exactamente? Gracias a la astucia militar, a la traición o incluso a una catástrofe natural, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Pero el poder simbólico de esta imagen resultó tan inmenso que sobrevivió a todas las interpretaciones históricas, convirtiéndose en un símbolo universal de la astucia y la victoria lograda por el intelecto y no por la fuerza, y se inscribió para siempre en el código cultural de Europa. La caída de Troya fue el final de la guerra, pero solo el prólogo de las dramas personales de sus célebres protagonistas. Sus destinos posteriores resultaron no menos intensos y trágicos que la propia contienda de 10 años. Estas sagas posbélicas componen un vasto lienzo épico en el que las tramas mitológicas reflejan los cambios históricos reales que tuvieron lugar en la región. Así, el largo regreso de Odiseo a Ítaca, que según la tradición poética duró 10 años, está lleno de símbolos que con el tiempo fueron interpretados no literalmente, sino como una metáfora de los periplos en un mundo donde los antiguos pilares se habían derrumbado. Cada una de sus pruebas, ya fuera la isla de la ninfa Calipso, las tierras de los gigantes caníbales o la muerte de sus fieles compañeros, podría reflejar peligros auténticos de la navegación en un período de desintegración de las antiguas rutas comerciales. Los historiadores creen que en su ruta ficticia se entrelazaron conocimientos reales sobre la costa occidental de Grecia, el sur de Italia y las aguas del Adriático. No menos trágica se presenta la suerte de Agamenón, el rey de Micenas. A su regreso a la patria como vencedor, fue asesinado traicioneramente en su propio palacio. El mito vincula directamente su muerte con el sacrificio que él mismo había realizado antaño. Su hija Ifigenia, entregada a los dioses a cambio de vientos favorables para la expedición a Troya. Sin embargo, interpretaciones posteriores, especialmente en la tragedia ática, ven en este acontecimiento la culminación del colapso del poder patriarcal. El asesinato de Agamenón a manos de su esposa Clitemnestra y su amante Egisto se considera ya un golpe de palacio interno que fue posible debido al debilitamiento del sistema tradicional de gobierno tras la ausencia de 10 años del rey. Este cuadro mitológico encuentra una asombrosa correspondencia en los datos históricos. Las evidencias arqueológicas señalan una ola de destrucciones e incendios en los centros micénicos más importantes, aproximadamente entre los años 1150 y 1130 antes de nuestra era. Tras la caída de Troya, la civilización micénica nunca pudo recuperarse de este golpe. La escritura silábica desaparece. Las economías palaciegas entran en decadencia y las rutas comerciales establecidas con Oriente se cortan. Durante los 2 siglos siguientes, la Grecia continental se sumerge en un período que los historiadores denominan Edad Oscura. La vida urbana se paraliza y la población comienza a migrar masivamente. En este contexto, el relato de la guerra de Troya se presenta ya no simplemente como un épico heroico, sino como una grandiosa alegoría cultural que inmortalizó en la memoria de las generaciones un gran punto de inflexión civilizacional. El mito no ofrece un informe directo de eventos concretos, pero configura la imagen de una transición desde un mundo de poderosos reinos a una era de aislamiento, desplazamientos caóticos y el surgimiento de nuevas estructuras sociales. Los héroes que sobrevivieron al fuego de la guerra, en la lógica poética del mito, no resultan ser triunfadores, sino exiliados, condenados a la errancia, la traición y la muerte. El mito conservó los nombres de los vencedores, pero la historia misma se preparaba para borrar sin piedad el mundo que habían dejado atrás al partir hacia la guerra.